Terminó el último versículo del libro de Apocalipsis, cerró la Biblia y miró la fecha en su calendario de lectura con satisfacción. Lo había hecho. Había leído toda la Biblia en un año, exactamente como se había propuesto el 1 de enero. 3 capítulos diarios durante meses sin fallar un solo día. Algunos días había sido difícil encajar esos capítulos en el horario, pero lo había logrado. Había cumplido la meta. Y entonces, sentado ahí con su Biblia cerrada y su sentido de que había logrado la meta propuesta, su esposa le hizo una pregunta sobre algo que acababa de leer esa misma mañana. Algo específico del libro que había terminado. Y se dio cuenta que no podía responder. No porque no lo hubiera leído. Lo había leído. Literalmente había pasado sus ojos por esas palabras hace menos de 2 horas. Pero no podía recordar qué decían. No podía explicar el contexto. Si era honesto consigo mismo, no estaba completamente seguro de qué trataba ese capítulo más allá de ideas generales. Había leído toda la Biblia, pero la Biblia no había entrado en él. Este miércoles 18 de febrero del año 2026, Pablo escribe algo en Primera de Corintios. 9:26 es uno de esos textos que, a simple vista, parece hablar solo de atletismo, pero cuando lo lees con calma, te das cuenta de que en realidad está apuntando directo al corazón, a la manera en que muchos de nosotros enfrentamos nuestras responsabilidades espirituales, incluyendo la lectura de la Biblia. No corro sin una meta. Y la pregunta que ese versículo nos obliga a reflexionar es, cuando leo la Biblia, ¿cuál es realmente mi meta? ¿Es simplemente tachar capítulos de una lista? ¿Es cumplir con expectativa de lo que se supone que un buen cristiano hace? ¿O es algo fundamentalmente diferente, algo que tiene que ver con transformación real en nuestra vida en lugar de cumplir un objetivo? Porque aquí está la trampa en la que es fácil caer. Podemos convertirnos en personas que leen cantidades impresionantes de la Biblia sin que esa lectura cambie absolutamente nada en nuestra vida. Podemos tener el hábito sin tener el beneficio. Podemos cumplir la meta sin alcanzar el propósito para el cual esa meta existe en primer lugar. Y necesito ser directo sobre algo antes de ir más lejos. Este no es mensaje para hacerte sentir culpable por leer la Biblia. Leer la Biblia es bueno, es necesario, es fundamental para la vida cristiana saludable. El problema no es que leemos. No, el problema es que a veces leemos de manera que no permite que lo que estamos leyendo penetre más allá de nuestra atención. El material de estudio hoy comienza con reconocimiento de la realidad que todos hemos experimentado. En nuestra vida diaria leemos tantas cosas que seguramente más de una vez hemos leído algo y luego no nos acordamos de casi nada. Piensen en cuánto texto procesa su cerebro en un día promedio. Correos electrónicos, mensajes de texto, publicaciones en redes sociales, artículos de noticias, instrucciones en paquetes, letreros en la calle. Estamos constantemente absorbiendo palabras, procesándolas lo suficiente para extraer la información mínima necesaria y luego descartándolas inmediatamente para hacer espacio para el próximo flujo de palabras. Y es modo de lectura de supervivencia en era de sobrecarga de información. Y es completamente apropiado para la mayoría de las cosas que leemos, porque la mayoría de las cosas que leemos son desechables. No necesitas meditar profundamente en el correo electrónico sobre actualización de política de la compañía. No necesitas absorber y aplicar el mensaje de texto de tu amigo preguntando si quieres café mañana. Pero el problema es que ese modo de lectura, ese procesamiento superficial y rápido, diseñado para información desechable, puede convertirse en nuestro modo predeterminado para todo, incluyendo la Biblia. Y cuando eso pasa, estamos leyendo la palabra de Dios con el mismo nivel de compromiso mental que usamos para leer el menú de restaurante o las instrucciones para armar mueble. O el estudio pregunta, ¿qué triste sería que nos pasara eso con nuestra lectura de la Biblia? Y sí, es triste. Pero también es común, mucho más común de lo que admitimos en conversaciones públicas en la congregación.
He tenido conversaciones privadas con hermanos que han confesado exactamente esto. Un hermano, me dijo uno hace tiempo, leo mi Biblia todos los días. Nunca fallo. Pero si me preguntas qué leí ayer, honestamente, no podría decirte. Sé que leí, recuerdo haber leído, pero el contenido simplemente no se quedó. Y eso no es porque sea persona sin capacidad intelectual, es persona inteligente, profesional exitoso, alguien que procesa información compleja en su trabajo todo el tiempo. El problema no es su cerebro, el problema es cómo está leyendo. Porque cuando tienes meta de leer cierta cantidad de capítulos cada día y llegas al final del día y todavía no has leído y estás cansado pero determinado a no romper tu racha, ¿qué pasa? Te sientas, abres la Biblia y corres. Tus ojos se mueven por las palabras lo suficientemente rápido para terminar los capítulos necesarios antes de que el sueño te venza. Llegas al final, cierras la Biblia y sientes satisfacción de haber cumplido. Pero nada entró realmente. El estudio dice, quizás tenemos la meta de leer cierta cantidad de capítulos de la Biblia cada día. Está muy bien que nos pongamos metas y que nos esforcemos por cumplirlas. Y eso es cierto. Las metas son útiles. Primera de Corintios 9:26 lo dice así. Pablo no corría sin meta, no boxeaba como dando golpes al aire. Tenía dirección, propósito, objetivo claro. Pero luego viene la parte crítica. Sin embargo, leer la Biblia no es más que el primer paso. Es un buen comienzo, pero si queremos sacarle el máximo beneficio, tenemos que hacer algo más. Algo más. No solo leer. Leer es el primer paso, no el único paso. Y aquí es donde muchos de nosotros nos quedamos cortos sin darnos cuenta. Hemos confundido el primer paso con todo el proceso. Hemos hecho de la lectura misma el objetivo final en lugar de reconocerla como medio hacia objetivo más profundo. Transformación mediante la palabra de Dios. Y entonces viene la metáfora que el estudio usa, y es tan perfecta que necesitamos sentarnos en ella por un momento. La lluvia es esencial para las plantas, pero si cae demasiada agua en poco tiempo, la tierra puede saturarse. En ese caso, más lluvia no causa ningún beneficio. Y es mejor que la lluvia caiga poco a poco, porque así la tierra tiene tiempo para absorberla y las plantas pueden crecer. Piensen en eso. La lluvia en sí misma es buena, es necesaria. Sin lluvia, las plantas mueren. Pero si toda la lluvia que necesita una planta para un mes cayera en una sola hora, ¿qué pasaría? La tierra no puede absorber todo eso tan rápido. El agua corre por la superficie, se va, se desperdicia. La planta queda sin el beneficio de toda esa agua, aunque técnicamente recibió toda la cantidad que necesitaba. Eso es exactamente lo que pasa cuando leemos la Biblia demasiado rápido. La palabra está ahí. Es buena, es necesaria. Pero si estás tratando de absorber 3 capítulos en 15 minutos, mientras tu mente está corriendo por 20 cosas diferentes que tienes que hacer hoy, no, esa palabra simplemente corre por la superficie de tu atención sin penetrar a donde realmente vives, donde se toman decisiones, donde se forman actitudes, donde necesitas ser transformado. Santiago 1:24, citado en el estudio, describe esto de manera diferente pero igualmente vívida. Porque se mira a sí mismo, se va y enseguida olvida qué clase de persona es. Santiago está hablando de alguien que mira la palabra de Dios como espejo. Ve lo que necesita cambiar, pero luego se va inmediatamente y olvida lo que vio. Es lectura sin retención. Exposición sin transformación. Información sin aplicación. Y hermanos, tengo que confesar que he sido culpable de esto más veces de las que quisiera admitir. He tenido momentos donde he leído el texto del diario de la Biblia y al minuto de terminar, literalmente no podía decirte qué acababa de leer. Porque mi cuerpo estaba ahí, mis ojos estaban moviéndose sobre las palabras, pero mi mente estaba en otro lugar completamente. Estaba pensando en problema de trabajo, estaba preocupado por situación familiar, estaba haciendo lista mental de cosas que hacer.
y las palabras de la Biblia simplemente pasaron por mi campo visual sin tocar realmente mi conciencia. Eso es lo que el estudio está tratando de prevenir cuando pregunta. Supongamos que está leyendo la Biblia y nota que va a toda prisa. ¿Qué puede hacer? Nota que va a toda prisa. Esa es la clave. Conciencia. Darte cuenta en el momento de que estás en modo de lectura superficial en lugar de lectura profunda. Porque si ni siquiera te das cuenta de que estás corriendo, nunca vas a hacer el ajuste necesario, cambiar la forma en la que llevas tu lectura de la Biblia. Entonces, si ¿cómo te das cuenta? Aquí hay señal que he aprendido a reconocer en mi propia lectura. Si llego al final de un párrafo y no puedo resumir en una oración lo que acabo de leer, estaba corriendo. Si tengo que volver atrás y releer porque me di cuenta de que no absorbí nada la primera vez, estaba corriendo. Si mi mente está saltando hacia lo que viene después en mi día, en lugar de estar presente en lo que estoy leyendo ahora, estoy corriendo. Y cuando noto eso, tengo que tomar la decisión ir más despacio. No es algo que pasa automáticamente, es elección consciente de decir, espera, esto no está funcionando. Necesito ir más despacio. El estudio sugiere, trate de ir más despacio y leer a un ritmo que le permita meditar en lo que está leyendo o acaba de leer. Meditar. Esa palabra puede sonar complicada. No, especialmente si has escuchado descripciones de meditación que la hacen sonar como técnica mística que requiere entrenamiento especial. Pero el estudio lo simplifica perfectamente. Dicho de manera sencilla, meditar es simplemente pensar en lo que lee. Eso es todo. No es complicado. No requiere postura especial, ni ambiente perfecto, ni años de práctica. Es simplemente pensar sobre lo que acabas de leer. Hacerte preguntas sobre ello. Conectarlo con otras cosas que sabes. Considerar cómo se aplica a tu vida. Por ejemplo, digamos que estás leyendo Filipenses 4, 6 y 7. No se preocupen por nada. Más bien, en todo, mediante oración y súplica, junto con agradecimiento, den a conocer sus peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, protegerá sus corazones y sus facultades mentales mediante Cristo Jesús. Lectura rápida procesa eso así. Ok, no preocuparse, orar en su lugar, recibirás paz. Entendido. Siguiente versículo. Meditación es hacer pausas y preguntarse. No se preocupen por nada. ¿Eso significa literalmente nada? ¿Qué estoy preocupado en este momento específico? ¿He intentado realmente orar sobre eso con agradecimiento o solo me he quedado en la preocupación? ¿Qué significa que la paz de Dios supera todo entendimiento? ¿He experimentado esa paz alguna vez? ¿Cuándo? ¿Qué la hizo posible? ¿Cómo protege exactamente mi corazón y mente? ¿Ven la diferencia? Uno procesa información, el otro se involucra con la información, la aplica, la personaliza, le permite hacer trabajo en tu vida, y eso toma más tiempo. No hay manera de evitarlo. De meditar en 3 versículos toma más tiempo que leer rápidamente 3 capítulos. Y aquí es donde tenemos que tomar decisión sobre qué realmente valoramos. ¿Valoramos cantidad o transformación? El estudio ofrece 2 opciones prácticas. Podría 1, prolongar el periodo de estudio para incluir tiempo para meditar, o 2, leer menos versículos y dedicar el resto del tiempo a pensar en lo que leyó. Opción 1 te funciona si tienes flexibilidad en tu horario. En lugar de 15 minutos de lectura rápida, tal vez necesitas 30 minutos que incluyen lectura más lenta y tiempo para pensar sobre lo que leíste. Opción 2. Te funciona si tu tiempo es fijo, pero puedes ser flexible con la cantidad. En lugar de 3 capítulos corridos, tal vez lees un capítulo despacio, meditando mientras lees, y terminas tu tiempo pensando sobre cómo aplicar lo que leíste hoy. Víctor, mencionado en el estudio, comparte su enfoque. Procuro no leer demasiados versículos, tal vez un capítulo. Como hago mi lectura temprano en la mañana, tengo todo el día para seguir pensando en lo que leí. Hay algo brillante en eso. No está tratando de leer toda la Biblia en tiempo récord, está tratando de dejar que la Biblia entre en su día.
Leen un capítulo por la mañana, lo suficientemente despacio para que realmente penetre, y luego lleva esas ideas con él mientras va a trabajar, mientras interactúa con personas, mientras enfrenta situaciones del día. La palabra se convierte en lente a través del cual procesa su vida en lugar de tarea separada que completó antes de que su día real comenzara. Y el estudio concluye, lo más importante no es cuánto lee, que sino leer a un ritmo que le permita sacarle el máximo provecho a lo que lee. No es cuánto, es cuánto penetra, es cuánto transforma, es cuánto recuerdas y aplicas. Salmo 119, 97, citado en el estudio, expresa esto de manera hermosa. Cuánto amo tu ley, todo el día medito en ella. El salmista no dice, ¿cuántos capítulos leí hoy? Dice, medito en ella todo el día. Su interacción con la palabra de Dios no es algo de una sola vez, que se acaba apenas cierra el rollo. Es una relación continua. Lo que lee, lo acompaña, lo guía y lo moldea mucho después de terminar. Es conversación continua que sigue desarrollándose mientras vive su vida. Ahora, sé que algunos de ustedes están pensando, pero hermano, si solo leo un capítulo al día, ¿cuánto tiempo me tomará leer toda la Biblia? Y esa es una pregunta válida que revela exactamente la tensión que estamos explorando. Si lees 3 o 4 capítulos diarios, puedes leer toda la Biblia en un año. Si lees un capítulo diario, meditando en él, te tomará aproximadamente 3 años. Matemáticamente, leer más rápido te permite cubrir más terreno en menos tiempo. Pero aquí está la pregunta más importante. ¿Cuál de esos dos enfoques tiene más probabilidad de cambiar quién eres? ¿Leer toda la Biblia en un año sin retener mucho? ¿O leer un tercio de la Biblia en un año pero de manera que realmente entre en cómo piensas, cómo tomas decisiones, cómo respondes a situaciones? No estoy diciendo que leer toda la Biblia en un año es malo. Si puedes hacerlo de manera que realmente meditas y absorbes lo que lees, es maravilloso. Pero si la única manera de cumplir esa meta es corriendo por los versículos sin procesarlos realmente, entonces la meta misma se ha convertido en obstáculo para el propósito que la meta debería servir. Pablo dice, no corro sin una meta. Pero la meta de Pablo no era simplemente cubrir distancia. Su meta era ganar el premio. Su meta era terminar la carrera de manera que realmente importara, que realmente contara para algo edificante. Aplicado a lectura de la Biblia, tu meta no debería ser simplemente leer X capítulos. Tu meta debería ser transformado por la palabra de Dios. Y si esa transformación requiere ir despacio, leer menos, pero meditar más, entonces eso es lo que necesitas hacer. Déjenme ser práctico sobre cómo esto podría verse en la vida real, porque creo que ayudará. Digamos que has estado leyendo 3 capítulos diarios durante meses. Es tu rutina establecida, pero has notado que no estás reteniendo mucho, que la lectura se siente más como obligación que como alimentación espiritual. Decides hacer el cambio que el estudio sugiere. Mañana, en lugar de abrir tu Biblia con mentalidad de tengo que terminar 3 capítulos, abres con mentalidad diferente. Quiero que Jehová me hable hoy a través de su palabra. No sabes de antemano cuánto vas a leer. Vas a leer hasta que algo te detenga, algo que necesita más atención, más pensamiento, más aplicación. Empiezas a leer. Tal vez es Romanos capítulo 12, versículo 2. Dejen de amoldarse a este sistema de cosas, sino transfórmense rehaciendo su mente. Algo en ese versículo te detiene. Digo, dejen de amoldarse. Transfórmense rehaciendo su mente. En modo de lectura rápida, habrías procesado eso en 3 segundos y seguido al siguiente versículo. Pero decides hacer una pausa. Pausas. Lees el versículo otra vez y empiezas a pensar. ¿De qué maneras específicas me estoy amoldando a este sistema sin darme cuenta? En mi trabajo, en cómo uso mi tiempo libre, en qué valoro, qué significa transformarme rehaciendo mi mente, cómo se rehace una mente,
¿Qué tengo que cambiar en cómo pienso? Pasas 5 minutos solo en ese versículo, pensando, orando, aplicando, y al final de esos 5 minutos, ese versículo se ha convertido en parte de ti, de manera que nunca lo habría sido si simplemente lo hubieras leído y seguido adelante. Tal vez lees unos versículos más y algo más te detiene. O tal vez decides que ese único versículo es suficiente para hoy. Cierras tu Biblia después de 10 minutos, habiendo leído tal vez 5 versículos en lugar de 3 capítulos. Pero esos 5 versículos entraron. Y durante el día, mientras trabajas, mientras manejas, mientras interactúas con personas, ese versículo sigue ahí. Dejar de amoldarme. Notas ese momento donde estás a punto de amoldarte y te acuerdas. Transformarme rehaciendo mi mente. Piensas sobre eso en contexto de situación que enfrentas. La palabra se ha convertido en parte activa de tu día en lugar de información que procesaste y descartaste. Eso es lo que el estudio está describiendo. Esa es la diferencia entre leer la Biblia y dejar que la Biblia te lea a ti. Hay otro aspecto de esto que quiero explorar porque creo que es relevante para muchos. A veces la razón por la que corremos por nuestra lectura bíblica no es porque tenemos meta ambiciosa de capítulos, es porque estamos huyendo de lo que la Biblia podría decirnos si realmente la escucháramos. Es incómodo sentarte con versículo que te confronta, que señala área de tu vida que necesita cambiar, que desafía alguna actitud que has estado justificando, que llama pecado a algo que has estado minimizando. Y si estás leyendo rápido, puedes pasar por esos versículos incómodos sin tener que enfrentarlos realmente. Pero meditar requiere que te sientes con la incomodidad. Requiere que dejes que el versículo haga su trabajo en ti, incluso cuando ese trabajo duele. Y eso es difícil. A veces es más fácil leer 3 capítulos superficialmente que meditar en 3 versículos profundamente, porque la meditación profunda frecuentemente resulta en convicción que requiere cambio. Pero esa convicción, ese cambio, esa es exactamente la razón por la que Jehová nos dio su palabra, no para que tengamos conocimiento básico sobre teología, sino para que seamos transformados en personas que reflejan su carácter. Segunda de Timoteo 3:16 y 17 lo dice claramente. Toda escritura es inspirada de Dios y provechosa para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas, para disciplinar en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente competente y esté completamente equipado para toda buena obra. Provechosa para censurar, para rectificar, para disciplinar. Esas no son funciones cómodas de la escritura, pero son esenciales. Y requieren que meditemos lo suficiente para dejar que la palabra haga ese trabajo en nosotros. He visto la diferencia en mi propia vida entre períodos donde leía mucho rápido y períodos donde leía menos, pero meditaba más. Y consistentemente, los períodos de lectura meditativa producían más cambio real, más crecimiento espiritual, más transformación de carácter que los períodos de lectura voluminosa rápida. No porque la palabra en sí misma fuera diferente, sino porque mi relación con la palabra era diferente. En un caso, yo controlaba la palabra, determinando cuánto procesaba y cuán profundamente me involucraba. En el otro caso, dejaba que la palabra me controlara a mí, permitiendo que determinara el ritmo, que señalara lo que necesitaba atención, que hiciera su trabajo de transformación sin mi resistencia. Entonces, este miércoles, la invitación del estudio es simple pero radical. Medita, lee menos si es necesario, pero lee de manera que lo que lees realmente entre, realmente te cambie, realmente se convierta en parte de cómo vives. Pablo no corría sin meta. Su meta era el premio. Tu meta al leer la Biblia no debería ser simplemente tachar capítulos de lista. Debería ser conocer a Jehová más profundamente, ser transformado más completamente, vivir más fielmente. Y si esa meta requiere que te detengas, que leas menos, pero medites más, entonces hazlo sin culpa,
sabiendo que estás eligiendo transformación sobre cumplimiento de lectura por capítulos. La lluvia que cae despacio es la que alimenta las plantas. La palabra que lees despacio es la que alimenta tu alma. Que Jehová les ayude a encontrar el ritmo de lectura que permite que su palabra haga en ustedes todo lo que Él diseñó que hiciera.